Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Una creación que desconoce a su Creador. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando leemos Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera el mismo versículo. Dice: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Por eso una creación que desconoce a su Creador. Este solo versículo, me deja ver esto tan importante. Jesús vino al mundo que él mismo había creado. Cuando iniciamos el versículo 1, dijo que en el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo era con Dios, Dios Padre, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Recordemos la preciosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que hablando del Verbo de Cristo, era en el principio con Dios Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos muestran esta misma verdad. Que todas las cosas por Él fueron hechas, que todo subsiste por Él, en Él y para Él. Dice que vino al mundo que Él había creado. Cuando Jesús vino, el mundo ya estaba creado, Él ya lo había creado. Pero ese mundo que Él creó, dice, no lo reconoció. ¿A qué parte del mundo se está refiriendo acá? No se está refiriendo a los mares, a las montañas, a los valles, a la tierra, al aire. Se está refiriendo a nosotros, los hombres. Hombres, entre paréntesis, hombre-mujer. Este mundo, de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de personas. Dice, pero el mundo que Él creó no lo reconoció. Y este versículo me muestra cómo todos los hombres, hombre, mujer, todos somos creación de Dios. Pero necesitamos de algo para ser hijos, que lo veremos más adelante. Este versículo me muestra que la creación de Dios, cuando vino aquí, se manifestó, esa misma creación no lo reconoció. Por eso una creación que desconoce a su Creador. Es increíble. Si las pinturas pudieran hablar, dirían, un pintor me hizo. Si los edificios pudieran hablar, dirían, un arquitecto me hizo. Si un reloj pudiera hablar, diría, un relojero me hizo. Y así con tantos ejemplos. Si un anillo, una gran joya pudiera hablar, diría lo mismo. Todos podrían decir de dónde es la fuente de su existencia. Pero es increíble cómo la creación de Dios no reconoce a Dios. No solo hablo del ateísmo, del gnosticismo, sino hablo aún de muchas religiones. Recuerda que religión significa ligar a. Dios no creó religiones. Las religiones las creó el hombre. Dios creó una relación. En el huerto del Edén no vemos a Adán y a Eva con religión. Los vemos con una relación con Dios, hablando de día y de noche, y estaban desnudos. Es lo que nos habla Hebreos, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar con un corazón desnudo, un alma desnuda, y hablar sinceramente, confiadamente con Dios. De eso es lo que habla. Pero allí no había religión. La religión inicia cuando Adán y Eva pecan y cubren su cuerpo con hojas. Y el Señor dice, no es de esta forma, y es cuando los cubre con pieles, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El hombre crea religión. ¿Qué es la religión? Acercarme a Dios a mi manera, cubrir el pecado a mi manera, hacer las cosas que creo que le pueden gustar a Dios, que creo que le funcionan a Dios para que me acepte, pero no las que Él manda. Eso es religión. Dios no creó ninguna religión. Por eso los hombres, con tantas religiones que hay en el mundo,
se acercan a Dios de una manera distinta, tienen credos distintos, tienen mediadores distintos, tienen formas distintas de acercarse a un Dios con D minúscula, porque no es el Dios de la palabra con D mayúscula. Por eso las religiones, aún creyendo que es algo espiritual y algo sobrenatural, desconocen a su Creador. No hablo solamente del ateísmo, del gnosticismo, el budismo, el hinduismo, tantas religiones que creen más es en los chakras, en la meditación, en la reencarnación, en muchas cosas que la palabra de Dios no habla. Por eso este versículo abre mi mente y me muestra cómo el mundo que Jesús creó viene, desciende a Él, se hace hombre, se despoja de su deidad, Filipenses 2, pero no lo reconocieron. Y esto me lleva a este versículo que ya hemos leído nosotros de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, una profecía dada y cumplida. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Me encanta cuando leo esto, ver cómo se cumple. Este versículo que vamos a leer, nos damos cuenta que se cumplió. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Y esta profecía se cumplió en Lucas, capítulo 19, versículos 37 y 38. Esta profecía nos relata la llegada de un rey a Israel, del rey de Israel. Dice que llegaría su rey, vendrá a ti tu rey. Hecho que aconteció cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, justamente como lo describe este evangelio, montado sobre un pollino, manso y humilde, con su corazón dispuesto y con gozo, con alegría, con humildad. Lo triste de esto es que 8 días después las cosas cambiaron. Esta gente, este pueblo para este tiempo, esperaba al rey que le iba a salvar. Pero al verlo en la forma en que llegó y ya antes profetizada que iba a llegar así, no lo entendieron. Tal vez cuando él entró con el pollino debieron haber dicho: esto fue lo que profetizó Dios a través del profeta Zacarías. Mira, se cumplió tal cual, un pollino. Pero no, porque sus corazones y sus mentes estaban entenebrecidas. Satanás les había cegado el entendimiento y no podían ver. Ellos esperaban a un rey que viniera a salvarlos del imperio romano y que esclavizara al imperio romano y que los sacara a ellos adelante y que peleara y luchara y los acabara, y no entendían lo que la palabra de Dios decía. Con qué gran alegría. Esto es lo que se conoce en la tradición como el Domingo de Ramos, que extendieron a los pies de Cristo Jesús. La entrada triunfal a Jerusalén. Como le gritaban: Hosana, Hosana. Pero a pesar de esa gran alegría con la que lo recibió su pueblo, hablando de Lucas capítulo 19, se dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Realmente fue un asunto de emoción, ya que no era nada espiritual. Al poco tiempo, 8 días, nos cuenta Lucas capítulo 23, versículo 21, que estaban alzando sus voces, los mismos que decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana, estaban diciendo: crucifícale. Y también cuando preguntaron a cuál de los dos he de soltar, dijeron: a Barrabás. Y estoy hablando del pueblo de Israel en una cierta época.
Pero esto también es lo que acontece hoy en día. Por ejemplo, en los tiempos de Semana Santa, la llamada Semana Santa porque no existe, existe vida santa. Vemos cómo las grandes multitudes asisten a los templos, congregándose para escuchar sermones, haciendo peregrinaciones, haciendo autoflagelaciones, golpeándose, subiendo de rodillas a Montserrat, pagando cosas a pie y yendo al Señor de Buga que hace milagros y todas estas cosas que no son bíblicas, pero pagan un poco de penitencias para tratar porque es una supuesta época tradicional donde hay que buscar al Señor, pero esto es falso porque a Dios hay que buscarlo todos los días. Todos los días. Y vemos cómo para este tiempo la gente se congrega a supuestamente honrar a Jesús. Pero luego de que terminan estas semanas santas o estas semanas religiosas, vuelven a lo mismo. Igual a decir crucifícanle. Sus vidas muestran lo contrario. Y esa participación en una semana de autoflagelación, de pagar tantas penitencias y cosas y tratar de hacer algo para agradar a Dios, se acaba. Ese desborde de celebraciones espirituales o religiosas cesan, ya no existen y continúan con su vida negando que Cristo es Rey en sus vidas. Por eso, este hermoso versículo de que una creación que desconoce a su creación, y aún entre la religión, es lo más tenaz, como se espera a alguien, pero no se tiene esa voz en el Espíritu que nos muestra quién es ese alguien, para poderlo percibir, para poderlo conocer, reconocer. La palabra de Dios dice en Romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo al nuestro, de que somos hijos de Dios. Le reconocemos en nuestro interior, porque aunque no le vemos físicamente, con nuestro espíritu le reconocemos. Por eso, una creación que desconoce a su Creador, en este mundo estamos. Lo importante es que tú y yo reconozcamos quién es el que vive y reina para siempre. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana, gracias por este día y gracias por un devocional más. Gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos, bendito Dios, tantas verdades. Gracias por darnos la bendición de abrir nuestros ojos, Señor, de reconocerte como Señor y Salvador, de entender que somos creación, pero también somos hijos, que te hemos recibido, que sabemos que tú eres el único camino, que sabemos que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que tú nos formaste con tus manos, que nos diste aliento de vida a través de tu soplo, que tu Santo Espíritu habita en nosotros. Gracias porque reconocemos que no nos hizo papá y mamá, que mamá prestó el vientre y que papá hizo parte de eso también, como muestra de un amor fileos, pero que el amor ágape fue quien nos formó y eres tú. Gracias por esta preciosa mañana, Dios. Bendecimos este tiempo y bendigo cada oyente. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.